Oseas, capítulo 1. La palabra de Dios dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Bilam, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ve, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes, después de haber desatado. Perdón, aquí pequeños problemas técnicos. Versículo 8 dice: después de haber desatado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres un Dios quien muestras tu amor, Señor, en una relación tan gráfica como la de Oseas con una mujer adúltera, una mujer infiel. Y así es el amor a tu pueblo, Señor. Tu pueblo es infiel, pero tú permaneces fiel. Te pedimos que esta tarde, Señor, podamos ser exhortados. Podamos ver, Señor, el Evangelio en Oseas. Podamos ver cómo predicar bíblicamente el Evangelio. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Si están tomando notas, el título del mensaje es 3 hijos y 3 juicios. 3 hijos y 3 juicios. Estos últimos días que he estado fuera, he estado pensando mucho sobre el acto de predicar. Y muchas veces yo mismo me he preguntado: ¿qué es predicar? Decía el famoso predicador Martin Lloyd-Jones: predicar es teología en fuego. En otras palabras, es hablar las verdades de la palabra de Dios, los asuntos de Dios con convicción y fervor. Y en medio de la sequía de la predicación bíblica en la que nos encontramos, en la que vivimos, en Oseas podemos ver un ejemplo de la predicación de los hombres antiguos. Una vez más, el título es 3 hijos y 3 juicios. El punto número 1 del mensaje es el mensaje de Oseas. Miren conmigo el versículo 1, por favor, que dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El escenario del libro de Oseas abre con la palabra de Dios, hablando directamente al hombre de Dios, al profeta Oseas, cuyo nombre significa salvación. Y esto que viene la palabra de Jehová a Oseas es una fórmula en el Antiguo Testamento cada vez que Dios hablaba a través de sus profetas. Jeremías 1, versículo 4, vino pues la palabra de Jehová a mí. Ezequiel 1:3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Joel 1:1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás. Zacarías 1:1, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Y en nuestro contexto, la palabra de Dios viene a Oseas, según el versículo 1, durante los tiempos de los
Reyes. Y si usted lee el libro de los Reyes, se dará cuenta que Israel se encuentra en un ciclo continuo de fornicación espiritual. En esos tiempos los israelitas están asistiendo a cultos paganos de Baal. Y ellos tenían básicamente relaciones sexuales y orgías dentro de estos templos para tratar de lograr que Baal les proveía bendiciones materiales. Así es que el pueblo de Dios está fornicando físicamente y espiritualmente para tratar de ganarse el favor de un ídolo llamado Baal. Y por lo tanto Dios quiere llamar gráficamente la atención del pueblo por medio de la predicación de Oseas. Oseas no podría pararse y dar un discurso o una charla teológica que no ofendiera a nadie cuando predica. Debía de predicar con convicción y en el Espíritu Santo. Oseas no podía pararse y diluir el mensaje gráfico y urgente de Dios, sino que debía de hablar el mensaje tal y como Dios lo entregó. Oseas no podía cobardarse o intimidarse por cómo reaccionaría la gente a su mensaje, sino que debía de pararse valientemente y advertir al pueblo de Dios el juicio venidero. En ese tiempo que estuve fuera, asistí con mi esposa a una quinceañera, a un evento. Y en ese evento se compartió varias veces la palabra de Dios. Y aunque se mencionó varios temas de la Biblia y aún se mencionó ligeramente el Evangelio, nunca hubo un llamamiento claro al arrepentimiento. Por lo tanto, la primera parte de la fiesta eran palabras sobre la Biblia y la segunda se apagaron las luces. Y la misma gente que el predicador confirmó como cristianos actuaban como el mundo o peor que el mundo. Pero es esta la manera que predicaban los hombres antiguos, los hombres del pasado, sin convicción, sin énfasis en abandonar el pecado. Claro que no, sino que vemos que los profetas advertían al pueblo el juicio venidero. Oseas 1, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijos de Beri, en días de Usías, Joam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jorobam, hijo de Joás, rey de Israel. Versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Aquí vemos que Dios le da a Oseas un mensaje fuerte y gráfico y necesario para tiempos de apostasía, un mensaje como el que necesita escuchar la iglesia moderna el día de hoy, pues Dios le dice a Oseas que tome para sí una mujer fornicaria, una prostituta, una romera, una mujer que se acostaba con muchos hombres. Muy pocos hombres o mujeres tomarían a alguien que supieran, si Dios le dijera, que les iba a ser infieles toda su vida en el matrimonio. Pero ese fue el llamado del profeta Oseas. Escuchen esto, para ilustrar el gran amor de Dios para un pueblo infiel y fornicario espiritualmente. Y por eso Oseas a veces es llamado el apóstol Juan del Antiguo Testamento, por el gran amor que nos revela de Dios por su pueblo en este libro. Y aquí Dios, para ilustrar la gravedad del pecado de Israel, le da una orden única a Oseas, que tome para sí una mujer que sería una adúltera como su esposa. ¿Por qué Dios le pedirá algo tan gráfico o alarmante a Oseas? ¿Por qué le diría una tarea tan aparentemente extrema? Porque el pecado de Israel era como si ellos fueran una mujer de la calle, una ramera que iban tras otros hombres a pesar de tener a Dios mismo como un marido fiel. Israel era como una mujer que había quebrado su pacto matrimonial cuando ellos quebraban su pacto con Dios por irse tras los Baales, los ídolos y el sistema del mundo. Alguien dirá, solamente así se predicaba en el Antiguo Testamento, solo predicaban los profetas así, pero esto no lo vemos en el Nuevo Testamento. Guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Apocalipsis 2, versículo 19. Apocalipsis 2, versículo 19, donde el mismo apóstol Juan, el apóstol del amor, predica de la misma manera que Oseas. Apocalipsis 2, versículo 19 dice a la iglesia, yo conozco tus obras y amor
y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí vemos una iglesia que va creciendo espiritualmente, que va creciendo en sus ministerios y Dios los comienda por eso. Pero luego le dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una mujer está en pecado dentro de la iglesia y Dios les llama la atención porque la iglesia se deja desviar. Versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama. Esta mujer caería el juicio sobre ella y sería tirada en cama, enferma por su pecado dentro de la iglesia. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Dios trae el juicio sobre la ramera para purificar la iglesia del Señor. Esto nos debería de poner sobrios para abandonar todo pecado en nuestras vidas. Regresamos a nuestro pasaje, Oseas capítulo 1, versículo 2. Oseas capítulo 1, versículo 2 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. La tarea de Oseas en nuestro pasaje no solo era tomar una esposa infiel, sino que la orden de Dios incluía que tuviera hijos con ella, unos hijos que serían llamados, según el texto, hijos de fornicación. Sus hijos, según el texto, serían conocidos como los hijos de una ramera, los hijos de una prostituta. Ahora entiendan la tarea difícil del profeta. Él tenía que casarse con una ramera y tener hijos que serían llamados toda su vida hijos de fornicación, para así ser una ilustración viva del amor de Dios a su pueblo, quien era infiel. Qué grande es el pecado del hombre, pero qué sobreabundante es el amor de Dios hacia sus escogidos. Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La razón por la que Dios da estos mandatos gráficos a su profeta es porque la tierra se había apartado de Dios, la fuente del agua viva, para buscar en sus ídolos cisternas o pozos que no tenían agua. Y lo mismo vemos el día de hoy. Ayer pasábamos por La Joya y había una iglesia con letreros de arcoíris y un letrero que decía Black Lives Matter. Las iglesias han cambiado a Dios por el sistema de este mundo. Y el mensaje de Oseas sigue siendo tan revelante hoy como lo fue en sus tiempos. Escuchen cómo Dios le habla sobre la prostitución de la nación. Vayan conmigo al capítulo 2 rápidamente y veamos cómo Dios habla fuertemente sobre esta fornicación espiritual. Miren conmigo, capítulo 2, versículo 2. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, hablando de Israel y Dios dice, ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Israel era como una mujer que entregaba sus pechos a otros hombres por dinero. Miren conmigo el versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Israel, al igual que el día de hoy, pensaba que su provisión venía de sus ídolos y no de Dios. Al igual que muchos cambian el día del Señor por un día de trabajo, creyendo que de ahí viene su sostén. Tu sostén viene del Señor y el día del Señor merece adoración total y completa si no estás fornicando espiritualmente.
No vendas tu adoración a Dios por unas monedas como una ramera espiritual. Oseas 4, versículo 12, Nueva Biblia de las Américas. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Las esposas de los israelitas se ofrecían a otros hombres en este culto sexual de Baal, y los hombres hacían lo mismo tomando a mujeres que no eran suyas. La fornicación física y espiritual dominaba la tierra y la gente perdió todo sentido de la palabra de Dios. Y es muy claro que el mensaje que predicaba Oseas y los profetas no era uno sin convicción, no era uno sin claro señalamiento del pecado. Oseas y los profetas predicaban el juicio de Dios sobre el pecado y hacían gran énfasis en él, al punto que comparaban al pueblo con una ramera espiritual. Y hay gran necesidad de regresar a la predicación bíblica y hacer llamados claros al arrepentimiento y abandonar el pecado. No estamos aquí para hablar charlas teológicas o para impresionarlos. Y esto lo vemos en Oseas. Punto número 2, 3 hijos y 3 juicios. 3 hijos y 3 juicios. Versículo 3, parte primera. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Dileam. Aquí Oseas, obedeciendo la palabra de Dios, se casa con una ramera llamada Gomer. Gomer sería la esposa de Oseas, quien representaría la infidelidad del pueblo de Dios, que constantemente buscaba estar satisfecha fuera de Dios en sus ídolos. Mientras que Oseas representaría el marido fiel, quien representaría la fidelidad de Dios a pesar de tener una mujer adúltera. Y una vez más vemos que los hombres verían a Oseas y a su esposa y serían recordados de la historia de amor de Dios y su fidelidad a pesar de que el pueblo era infiel. Versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Dileam, la cual concibió y le dio a luz un hijo. En el versículo 4 vemos el primer hijo. Versículo 4, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Dios le dice a Oseas que ponga a Jezreel, el nombre de Jezreel, a su primer hijo con Gomer. Este Jezreel es un lugar que existe el día de hoy en Israel, que se menciona en la Biblia en el libro de Reyes. El nombre de Oseas sería Jezreel, para que cuando llegara el juicio de Dios a la tierra, ellos recordaran que el juicio vino por su pecado que habían cometido en ese lugar, Jezreel. ¿Qué sucedió en Jezreel? El mismo texto lo dice, versículo 4, parte final. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En Jezreel, un militar llamado Jehú, con convicciones, creyendo que hacía las cosas en el nombre de Dios, mató a muchos hombres fuera de la voluntad de Dios. Algunos lo hizo en la voluntad de Dios y otros fuera de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, Dios llama a cuentas al pueblo. Y vendría el juicio, como dice Proverbios 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Hace tiempo el pastor Melvin me mandó una predicación de un hombre de Grace Community Church, me ha llamado Mike Riccardi. Y el punto de la predicación es matando a tu prójimo, o algo así era el tema de esta predicación. Y es como tal vez nosotros no mataremos a nadie con una espada, con una pistola, pero con nuestra lengua matamos la reputación de nuestro prójimo, y Dios lo ve como matar con tu lengua. El mismo pasaje que habla de que Dios odia el asesino, dice que Dios odia a aquel que siembra discordia entre hermanos. Si siembras discordia entre hermanos, a Dios le aborrece. Mira nuestro pasaje, Dios le recuerda al pueblo el pecado en Jezreel. Cada vez que vieran al hijo de Oseas, recordarían que el juicio vendría pronto y que vendría por su pecado en un lugar específico. Versículo 4, y le dijo Jehová, ponle
por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Cada vez que el pueblo vieran a ese hijo, recordarían que el juicio estaba a la puerta. Y lo interesante aquí es que Jehú ya estaba muerto y habían pasado muchos años después. Y eso nos dice que Dios, a pesar de que pasen muchos años y a pesar de que pase mucho tiempo y no llega el juicio, tarde o temprano Dios se pondrá a cuentas con aquellos que no se arrepienten. Querido oyente, no menosprecies la paciencia de Dios contigo solo porque no ha llegado el juicio aún. No seas como la mujer fornicaria de Apocalipsis o los que la siguen o se acuestan con ella, pues la paciencia de Dios para traerte el arrepentimiento es, pero tarde o temprano vendrá Jezreel a tu vida, ya sea en juicio o en disciplina del Señor. Versículo 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Después de anunciar el juicio, Dios promete que en aquel día de Jezreel, de juicio, que Israel quedaría totalmente destruido en el valle llamado también Jezreel. Eso del arco de Israel se refiere al poder militar de la nación. ¿Cómo sabemos esto? Miren conmigo el versículo 7, parte final. Dice: no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. El juicio, según el contexto, parece referirse a que en una batalla militar Israel quedaría totalmente derrotado. Un arco quedaría quebrado en ese sentido. Y según los estudiosos, eso se refiere a la invasión de Asiria que llegaría y destruiría la nación. Ahora imagínate despertarte todos los días y saber que Dios ha jurado juicio sobre ti y que cada vez que miras al hijo de Oseas te recordarías que pronto llegaría tu destrucción. Imagínate que todo lo que confías, Dios promete quitártelo y dejarte totalmente desnudo. Esto es lo que vemos en Jezreel. Dios promete quebrar y públicamente humillar a Israel para que deje de confiar en mismo. Y Dios no tiene ningún problema en desnudarte y quitarte en todo lo que confías, para que así aprendas a confiar solamente en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No seas como la ramera de Apocalipsis. Antes de que venga el día de juicio, apártate del pecado. Segundo hijo, versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que le quitaré del todo. Esta vez Oseas y Gomer, su esposa, que es una adúltera, en vez de tener un hijo, tiene una hija. Y el anuncio de juicio es de destrucción total sobre el reino de Israel. Pues esta vez Dios le dice a Oseas que llame a su hija Lo-ruhama, que significa no ha recibido misericordia, o significa también sin misericordia. Ahora, cada vez que el pueblo adúltero, fornicario de Israel, que no eran fieles al Señor, cada vez que miraran a la hija de Oseas, se recordarían una cosa: que el tiempo de misericordia de Dios ya había cesado, que el tiempo de la paciencia de Dios ya se había agotado, que el tiempo del juicio había llegado y que Dios ya no más tendría compasión sobre ellos. Dios ya no tendría misericordia porque era un pueblo infiel. Dios es muy paciente, pero esa paciencia tarde o temprano cesará y solo quedará una horrenda expectación de juicio. Versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré del todo. Imagínate que Dios te diga: ya no tendré misericordia de ti. Mi compasión ha cesado hacia ti. Y cuando me busques, yo mismo esconderé mi rostro de ti y ya no me encontrarás jamás. Deuteronomio 32, versículo 20. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa e hijos infieles. Escuchen Proverbios 1, versículo 25. Han
desatendido todo consejo mío y no han descarado mi reprensión y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no les responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Dios se burla de los que menosprecian sus palabras y su consejo. Cuando lo busques, puede ser que sea demasiado tarde. O sea, sería una tarea difícil, pues su propia familia predicaría el juicio a la nación. Versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo: Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que le quitaré del todo. Versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Aquí en medio del juicio hacemos un paréntesis y vemos que Oseas le está predicando principalmente al reino del norte, a Israel. En ese tiempo había una división entre Israel el norte, Israel el sur, y el sur básicamente se llamó Judá. Israel en el norte, sur, Judá. Y Dios le está predicando el juicio específicamente a Israel el norte. Pero a Judá dice Dios: yo tendré misericordia. El norte estaba en el clímax de la apostasía y todavía no llegaba a ese punto Judá. Y Dios dice: yo los voy a salvar a ellos, no por fuerza militar, sino por intervención divina. Y si han leído sus Biblias, eso, según los estudiosos, ha llegado cuando hay 185,000 soldados asirios y son destruidos por un ángel del Señor. Así es que en medio del juicio vemos la misericordia de Dios, pero no hacia Israel, solamente hacia Judá. Note conmigo el versículo 8. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Aquí vemos que después de la hija de Oseas le deja de dar pecho su madre Gomer y tiene un tercer hijo. Y recuerden, usualmente un hijo es un motivo de gozo, pero para Israel, en vez de debía de ser motivo de gozo, era una preocupación, pues cada hijo representaba un juicio de Dios. El primer hijo, Jezreel, significaba que Dios destruiría militarmente a Israel. El segundo fue una hija, Lo-ruhama, sin misericordia. Israel, al tocar el fondo, en la miseria del pecado, en medio del juicio buscaría a Dios, pero Dios escondería su rostro y no habría misericordia. ¿Cuál es el tercer hijo? ¿Cuál es el tercer juicio? Hijo número 3. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo-ruhama, y concibió y dio a luz un hijo. Versículo 9. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Al tercer hijo de Oseas, Dios le dijo que lo llamaría Lo-ammi, que significa no es mi pueblo. Tal vez usted recuerda la fórmula de Moisés cuando Dios le dice en Éxodo 3:14: yo soy el que soy. Pero aquí, según los estudiosos, literalmente dice en hebreo: no soy, yo soy para ustedes. No soy, yo soy. Yo no soy su Dios para ustedes. Eso es lo contrario de la fórmula del pacto de Israel. En otras palabras dice Dios: ustedes no son míos porque yo soy santo y ustedes son como una ramera espiritual. Yo no los conozco, ni tampoco digan que yo soy su Dios, porque no lo soy. Versículo 9. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y noten la predicación de Oseas. Oseas comienza llamándole al pueblo una ramera a Israel al abrir el capítulo. Segundo, tenemos los tres hijos de Oseas y los tres juicios. Primero, hijo de Jezreel. El primer hijo, Jezreel, es una humillación militar. Dios quebraría a Israel públicamente, dejándolos en vergüenza. La hija, el segundo hijo, Lo-ruhama. Dios no tendría misericordia del pueblo. La paciencia se había agotado. Tercer, Lo-ammi. No sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y esto nos apunta
al glorioso evangelio de Cristo. Nosotros, antes de Cristo, éramos la ramera espiritual que por buscar a ídolos y cisternas sin agua, a Dios, dejamos al Dios, a la fuente de agua viva, quien es Dios, y lo cambiamos por los Baales. Fuimos y fornicamos espiritualmente. Nosotros merecemos ser quebrantados como en el día de Jezreel, humillados públicamente. Nosotros merecemos el no tener misericordia de Dios. Nosotros éramos el pueblo de Dios infiel. Nosotros ni siquiera éramos el pueblo de Dios, ni Él era nuestro Dios. Nosotros no éramos partes de la promesa del pacto. Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos esperanza, no teníamos a Cristo. No teníamos nada, éramos miserables pecadores. Versículo 10. Noten algo interesante. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Alguien sabe de dónde viene este pasaje? Este pasaje viene del pacto abrámico, donde Dios con Abraham le juró unilateralmente por sí mismo que jamás olvidaría a su pueblo escogido, sin importar cuán infiel fuera. Y aquí Dios le dice, a pesar de que dije que lo destruiría, a pesar de que dije que no tendría misericordia de ustedes, a pesar de que dije no soy su Dios y que ustedes no son mi pueblo, a pesar de todo eso, yo le juré a Abraham por mí mismo que cumpliría mi pacto, que cumpliría mis promesas a sus descendientes y que lo haría como la arena del mar incontables. Yo juré como pacto matrimonial que yo sería su Dios y que ustedes serían mi pueblo, y por lo tanto en el lugar que les dije que no eran mi pueblo, ahí mismo serían llamados hijos del Dios viviente. Versículo 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ahora quiero aclarar que muchos judíos fueron al infierno después de los juicios al morir. Como el día de hoy, muchos que asisten a la iglesia irán al infierno. Y estoy hablando de esta iglesia, no de otra. Porque es necesario que nazcas de nuevo, pues esta promesa se cumple finalmente en el Evangelio. Esta promesa solo está disponible a los que reconocen su adulterio espiritual en contra de Dios y su necesidad de un salvador del pecado, a los que creen en Dios y que les mandó a su unigénito Hijo, a su Hijo amado, y creen que Dios quebranta a su Hijo en la cruz, a su Hijo amado en quien tiene complacencia, y lo quebranta como en Jezreel, lo hace públicamente, lo humilla públicamente, que siendo colgado semidesnudo, cargando toda la ira de Dios, a los que creen que el Cordero Santo y sin pecado, pero que tomó como sustituto el castigo de los que eran la ramera espiritual, a ustedes mismos, a los que creen que en la cruz Cristo fue tratado sin misericordia hasta satisfacer la justicia de Dios, que creen en la cruz y en Cristo, y creen que Cristo en la cruz le llamó al Padre, pero el Padre le dijo y le dio la espalda y le dijo, tú no eres mi pueblo. Y lo desterró hasta su muerte, porque lo trató como la ramera espiritual de Israel. Pero Él resucitó con poder para que las promesas de Dios a Abraham se cumplieran, para aquellos que abandonan el pecado y corren a Cristo como su única esperanza.
Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, en el lugar que se les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, ustedes son una ramera espiritual, ustedes estaban sin Dios y sin Cristo, en el lugar que les fue dicho, no serán mi pueblo, en ese lugar, en el Evangelio, sois llamados hijos del Dios viviente. A esto vino Cristo en la cruz, para que tú, que una vez que no eres pueblo, ahora seas llamados hijos del Dios viviente. Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha a mano a la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero esto requiere que te arrepientas, abandones tu pecado y corras a Jesús confiando solo en Él. No puedes abrazar el pecado y llamarte cristiano, porque te irás al maldito infierno. Porque Él fue maldito por ti, para que tú no tengas que hacerlo. Y cuando desechas el sacrificio del Hijo Santo y amado de Dios, cuando lo desechas a Él, ya no hay esperanza, ya no hay salvación. Estás sin pueblo, sin Dios, sin Cristo en el mundo. No hay nada, no hay nada. Pero en el Evangelio de Cristo lo es todo. Él fue maldito para que tú vivas. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Cree en Cristo. Cree en Cristo para salvación. Cree en Cristo para el perdón de pecados. Él es todo, hermanos. Él es todo para nosotros. Él es nuestra salvación. Él es nuestra esperanza. Versículo 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán a un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. En un futuro, el remanente de Israel regresaría y nombraría a un solo jefe, reconocería al Mesías, y habría esperanza y salvación. Así se predica el Evangelio, con juicios y advertencias, con un llamado claro al arrepentimiento y mostrando la cruz del Calvario como la única salvación.